La postura que acabamos de escuchar ratifica el desinterés de la CONAIE por participar en el trámite de este proyecto de ley de tierras. ¿El problema es la ley o es su contenido? Se entiende que, al menos conceptualmente hablando, la redistribución de la tierra ha sido una de las demandas históricas de campesinos e indígenas. En ese sentido, ¿este proyecto soluciona o no esta demanda? Lo vamos a analizar de inmediato. César Omajinga, dirigente indígena, exprefecto de Cotopaxi, asambleísta de Cotopaxi por Movimiento Pachacutic, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Asambleísta, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches a usted y al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué el movimiento indígena, a través de la CONAIE, se opone al contenido de este proyecto de ley de tierras? ¿No soluciona acaso las demandas, por ejemplo, vinculadas a la redistribución de la riqueza? Bueno, yo pienso que debo ser muy claro y frontal, creo que el país debe conocer. La ley necesita, de hecho, una nueva ley que tenga los ecuatorianos. Desde 1965 han transcurrido ya más de 50 años que esta ley vigente está absolutamente caduca, que no permite realmente visualizar el tema de la tenencia de la tierra, el tema del latifundio, el tema de riquezas individuales que existen en el Ecuador, y no podemos ser muy lejos de esa realidad. A ver, ¿por qué nosotros hemos observado? El tema de derecho colectivo, hemos dicho en la comisión, no es que estamos en contra del derecho colectivo, porque en derecho colectivo los pueblos indígenas absolutamente, para nuestro criterio, no existe un tema de discusión. Eso no es el tema de discusión, porque en los derechos colectivos, tanto en los territorios comunitarios, en los territorios individuales, cuando en la consulta prelegislativa plantea, si usted no quiere o quiere que titularice masivamente las tierras rurales que no han tenido títulos hace mucho tiempo, evidentemente que vamos a decir que sí. El pueblo ecuatoriano... Se está refiriendo a las tierras que están ahí abandonadas y que no tienen un posesionario. Claro, esa es la primera pregunta que lo hicimos, discutimos, analizamos en la comisión. ¿Quién no? Porque además es absolutamente política pública de entregar las escrituras individuales, colectivas, a las cooperativas, asociaciones. Así se plantea precisamente la norma. ¿Quién va a estar en contra de arbitrar en los conflictos, por ejemplo, de los pueblos indígenas, en caso de conflictos de tierras y territorios? El artículo 171 determina la justicia indígena, a pesar de que el Corte Constitucional limitó sobre el tema de la dimensión de la justicia indígena. En el caso de la Cocha. Claro, esa es la segunda pregunta. La tercera es el tema de uso usufructo de las tierras. Yo creo que aquí, igual el Estado ecuatoriano hace mucho tiempo, los pueblos indígenas no hemos tenido el tema de uso usufructo, que no estaban reconocidos, evidentemente que ya somos posesionarios históricos. Eso se refiere el tema de la ancestralidad, porque si no miras un poco el tema de la ancestralidad, la que nuestros abuelos lucharon, la que nuestros abuelos tienen algunas pequeñas hectáreas que eran más antes minifundio, ahora se convierte en huachifundio. Ahora, ¿cuál es la crítica que hacemos nosotros? Hemos dicho en la comisión, no solamente hoy, hemos dicho frontalmente en diferentes también medios de comunicación, en las reuniones, en las asambleas. Hemos dicho, primero, el tema, por ejemplo, de la redistribución de tierra. No existe, como la Constitución, el artículo 281, 282, determina que estos temas de función social ambiental, mientras cumpla esto, no habrá el tema de declaración de utilidad pública. Pero entiendo que en la ley se establecen incluso unas bases, unos porcentajes, una cantidad de hectáreas a partir de los cuales se hace la redistribución de la tierra. ¿No les convence aquello? Mire, eso no es tema de redistribución, eso es de la unidad productiva campesina, la y lo que se habla tiene que ver 25... con el latifundio, el acaparamiento de la tierra, aquel, por ejemplo, gran hacendado que tiene una gran cantidad, una gran extensión de tierra y una parte de esa tierra la tiene improductiva, ¿no afecta la ley a ese gran hacendado? Cuando no cumpla con función social, mientras cumpla si cumple la función social no pasa nada. No pasa nada. ¿Y cómo determinamos el cumplimiento de la función social, asambleísta Omajinga? El tema de función social, ¿cómo se puede determinar? Allí están poniendo en el tema de la dimensión de la Autoridad Agraria Nacional cuáles son las competencias, y ahí, por ejemplo, se habla que la Autoridad Agraria Nacional será la que defina. Entonces tampoco hay mecanismo en caso de que hay
tierras vagas, por ejemplo, la que usted acaba de referir, cuando exista esto, cuando haya un informe técnico, recién la Autoridad Agraria Nacional empieza a actuar por vía administrativa. Notifica dentro de los 6 meses, en un año plazo. Bueno, si es que la tierra está vaga, evidentemente podría pasar a los campesinos. Eso es lo que dice la ley actual que estamos debatiendo. Entonces nosotros hemos dicho, ¿dónde está el mecanismo adecuado para que los campesinos, los indígenas sin tierra puedan tener tierra, tengan acceso a la tierra, la que históricamente, lo que acaba de referir usted, de antes recién enunciado, decíamos que es nuestra lucha, que los campesinos, los pobres queremos tierra. Claro, yo por eso decía en la presentación, este tema, el de la redistribución de la tierra, ha sido parte de las demandas históricas del movimiento indígena. Como está concebido este proyecto, ¿ustedes creen que no se logrará ese objetivo, que es el de la redistribución de la tierra? No se va a lograr. Bueno, en la norma, también en la ley, por ejemplo, el tema de las tierras del Estado. ¿Cuáles son tierras del Estado? De pronto las tierras incautadas, por ejemplo, del Banco de Fomento, de Corporación Nacional Financiera, podría ser también las tierras de narcotraficantes, que sumarían unos 84.000 hectáreas. Estas tierras serán redistribuidas a los manos campesinos, pero estamos nosotros luchando, es qué pasaría las tierras que quedan, ¿no es cierto?, a partir de la vigencia de la ley, que también protege la ley, y por lo tanto no convence precisamente el tema de redistribución. Por eso he dicho, ni en 2, 3 años no vamos a tener el tema de redistribución, igualito que la ley de aguas. Por ejemplo, ya caminamos para 2 años, la norma está vigente, la ley de aguas, y cuando planteó también, defendieron los oficialistas que la ley de aguas era inmensamente buena para el país, que iba a existir el tema de redistribución. Y cuando en reglamento, así sucedió hace mucho tiempo atrás, a los campesinos, es decir, a las juntas de aguas potables comunitarias, querían hacer redistribución de agua, es decir, si usted tenía 5 metros cúbicos, querían bajar a 2 metros cúbicos. Y cuando le digo, Miguel, oiga, ¿qué está sucediendo aquí con el reglamento? No es para los usuarios de juntas comunitarias, para que a rajatabla nosotros planteemos el tema de redistribución de agua para juntas comunitarias de agua potable, juntas de riego, ya que quieran practicar a ellos. Ahora, ¿qué cambios son los que ustedes, como en este caso usted, como miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria y como asambleísta de Pachacuti y además representante del movimiento indígena, plantearía usted que se incorpore dentro de este segundo debate que conozco proseguirá el próximo martes? A ver, nosotros hemos dicho, hemos trabajado realmente a nivel de asambleístas que integramos la comisión, hemos hecho un trabajo muy técnico. 2 compañeros de Pachacuti, yo estoy más un poco tiempo en la comisión, la compañera Lourdes se incorporó en este año. Yo estoy a más de 2 años y medio en la comisión, hemos trabajado la comisión, la subcomisión, creo que ha reconocido el trabajo de nosotros. No solamente tal vez caminar a las consultas prelegislativas, sino también proponer alternativas, redacciones, entre otros, hemos colaborado, hemos trabajado técnicamente, hemos presentado también algunas observaciones. Frente a esta tesis, yo creo que en el segundo debate, ¿qué nomás no debería ir? Absolutamente no debería proteger a los agronegocios, a los agroindustrias a nivel del país. ¿La ley protege a los agronegocios? Evidentemente, porque esto ya tiene relación con el tema de Tratado de Libre Comercio que acaba de firmar la adhesión con Colombia y luego también firmará con Perú. ¿Está directamente atada la ley a la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea? Evidentemente, porque los agronegocios, los que producen cacao, banano, camarón, café, entre otros productos del país, las que son exportadas, por ejemplo, está garantizado con esta ley. Por eso es que la Constitución dice que simplemente deben cumplir con función social ambiental. Y cuando nosotros estamos diciendo que haya redistribución de tierra, cuando versos del tema del planteamiento de la CONAIE, por ejemplo, la que planteaba la nacionalización. El tema de nacionalización era en que las tierras de grandes extensiones, después de haber delimitado, por ejemplo, el tema del latifundio, podríamos, ¿no es cierto?, ver a nivel del país dónde está la concentración de tierra. Eso está evidentemente en la costa ecuatoriana, en la sierra ecuatoriana, también en la Amazonía. Por ejemplo, si nosotros hemos planteado el tema del latifundio, de 100, 200 hectáreas en la Amazonía, 300 en la costa. Eso era la tenencia, la limitación de la tenencia de la tierra de los latifundios. ¿Y en cuánto quedó? Este momento
Eso, por ejemplo, el tema de tenencia de tierra no existe. No existe. Por ejemplo, el tema de arrendamiento, la que está más claro, por ejemplo, está hablando de 200 hectáreas, 500 hectáreas y 1000 hectáreas. Eso puede hacer arrendamiento y compra-venta. Es decir, un campesino, un indígena, ¿quién puede comprar los 200 hectáreas? ¿Quién puede comprar tantos hectáreas? Evidentemente aquí estamos refiriendo al tema de zonificación de tierra, porque las tierras no son iguales. Las tierras, por ejemplo, de páramo no cuestan ni $500 la hectárea, pero si venimos a Machachis y bajamos en la Tacunga, las tierras cuestan una hectárea alrededor de 4.000, 5.000 hectáreas. Y Machachi, por ejemplo, cuesta una hectárea $100.000. Esa diferenciación no hace el proyecto de ley. Esa diferenciación no lo hace. Ahora, el tema que usted acaba de referir, el 25, el 75, el 100, es para unidades productivas campesinas. No es de pronto para decir desde aquí, de los 25, de los 75, 100 hectáreas, podríamos expropiar. El Estado puede expropiar y entregar a los campesinos de cajón. No, no. También estas tienen que cumplir con función social y ambiental. Y todas, excepto o se exceptúa los territorios de los pueblos ancestrales. Solamente en 30 segundos porque se me terminó el tiempo. Si la ley se aprueba en los términos como ha sido presentado este informe para segundo debate, ¿ustedes podrían plantear algún tipo de acción jurídica posterior? Nosotros estamos analizando, por ejemplo, el tema de la consulta prelegislativa. En otros países, por ejemplo, en Canadá, yo he revisado algunas consultas que han hecho los pueblos indígenas de Canadá. En Colombia, por ejemplo, ya han hecho ya más de 48 consultas prelegislativas, consultas previas. También en Guatemala, en México, por ejemplo, es uno de los ejercicios muy interesantes. En México, por ejemplo, a los pueblos indígenas nos permite que ellos, ¿no es cierto?, puedan elevar el texto de la pregunta de la consulta previa o de la consulta prelegislativa en caso de afectar los territorios de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en México, los pueblos indígenas elevan la pregunta al Consejo de Desarrollo Agrario de ese país. No sé si es que hoy cambiarían ese nombre, pero aquí en el Ecuador, en cambio, ¿quién pone la pregunta? Pone la Asamblea, pone, ¿no es cierto?, algunas autoridades para decir, esto preguntemos, me parece que esto está afectando a los derechos colectivos. ¿Podrían ustedes plantear la inconstitucionalidad? Con eso termino, por favor. Puntualmente, ¿plantearían la inconstitucionalidad o no? Estamos analizando ese tema, yo había dicho, vamos a analizar este tema, el tema del planteamiento de la inconstitucionalidad, y vamos a trabajar también con los sectores Red Agraria, la CONAIE. Correcto. Y quiero dejar muy claro, aquí nadie ha manipulado. Yo he venido diciendo hace mucho tiempo en este medio de comunicación, otros medios de comunicación, sobre todo los temas que estoy en este momento contrastando, he dicho toda la vida lo mismo y creo que no he cambiado y no voy a cambiar. Nos queda clara la posición. Gracias, asambleísta, por el tiempo. Muchas gracias a usted. César Humajinga, quien es asambleísta por el movimiento Pachacutic en representación de la provincia de Cotopaxi e integrante de la Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria.